Bueno, no, solamente muchas gracias por estar aquí para compartirles nuestra posición respecto a que lo que acaban de expresar en su derecho y en la libertad de expresión de este país. En conferencia de prensa, tanto el senador Miguel Barbosa, la senadora Dolores Padierna y el senador Luis Sánchez, respecto a su posición y a la petición de que la Secretaría de Energía detenga y someta a consideración el poder cancelar la ronda cero, que Pemex el día de mañana tiene un plazo por cubrir y que nosotros deseamos que se cumpla de manera contundente, a diferencia de lo que se está planteando por parte de senadores del grupo parlamentario del PRD. Más allá de debatir aquí si Pemex o no tiene la capacidad para explotar todos los campos y si tiene o no toda la inversión para hacerlo, pues valdría recordar algo que, aunque se haya votado por algunos, entre ellos en contra, los que vinieron a dar esta conferencia de prensa, valdría la pena leer la Constitución vigente, porque la Constitución vigente aprobó, aparte de los 3 artículos que se modificaron, el 25, el 27 y el 28, se aprobaron 21 artículos transitorios. Y concretamente en el artículo 6º transitorio, se mandata, y es una ley que ya ha sido publicada y por lo tanto cubre todos los requisitos para ser una norma vigente, que será en el mes de marzo cuando Petróleos Mexicanos haga la petición formal de la llamada ronda cero para hacer público y hacer una solicitud oficial de cuáles son los campos de exploración que Pemex, por cuenta propia, desea explotar en el futuro. Se dice que no se puede hacer eso, ese es el argumento que se tiene, porque no existe todavía la legislación secundaria. Precisamente por eso lo prohibimos en un artículo transitorio. Y nosotros confiamos que en las próximas semanas, antes de que concluya este periodo, podamos alcanzar la legislación secundaria en la materia, pero no obstante ello, porque es un evento futuro del que nadie puede garantizar hasta que no ocurra. El artículo 6º constitucional mandata claramente el establecimiento de la ronda cero. Yo en lo particular, en mi carácter de presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, sé muy bien que se ha hecho un trabajo técnico para cubrir con una obligación. No es que el gobierno quiera o no hacerlo. Parece ser que se desconoce que nosotros nos rige el derecho público. Y el derecho público lo que ordena es que se haga lo que la norma mandata. Entonces me parece que se está haciendo caso omiso, tal vez por omisión o por alguna cuestión perversa, de no leer el artículo 6º transitorio de la reforma constitucional vigente. Será dentro de varios meses cuando, a partir de la solicitud que haga Pemex, y en donde confiamos que ya tendremos la legislación secundaria, cuando Pemex y la Comisión Nacional de Hidrocarburos resuelva la solicitud de la llamada ronda cero, que el día de mañana vence su plazo y que estoy seguro que el gobierno federal cumplirá en los términos justamente de lo que fue aprobado, por cierto, por más de 2/3 partes de la Cámara de Senadores y más de 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es menester de un servidor, con el respeto a mis compañeras y compañeros senadores que vinieron a hacer un posicionamiento, insisto, en su derecho de manifestar nuestra posición, y lo hago con el respaldo de quienes aprobamos esa reforma, porque no podemos detener un proceso que nos mandata una norma de carácter constitucional. Es lo que yo tendría que compartirles y obviamente ponerme a sus órdenes para cualquier pregunta o cuestionamiento. Pregunta Alex Luis de Radio 3. Senador, buenas tardes. De no hacer esto, Pemex, de no lanzar la convocatoria, ¿cuál sería, para la ronda cero, cuál sería el impacto en un momento determinado? Y si entonces estaría la ley aplicando a contentillo de algunas fracciones parlamentarias, esa sería. Y la otra sería, ¿qué opinas de que el PAN sigue fuera de las negociaciones de las leyes secundarias? En primer lugar, yo quisiera decir algo. No cumplir con la norma constitucional es violarla. Entonces yo no tengo, con todo respeto lo digo, porque sería entrar en un mar de especulaciones de cuál sería el impacto. Me parece de estricta responsabilidad que un funcionario, una dependencia, un conjunto de funcionarios que tienen obligaciones cumplan con la Constitución.
Y lo único que hará Pemex el día de mañana, a través de su director, seguramente de su cuerpo corporativo, es realizar una solicitud diciendo qué campos futuros de exploración y presentes que ya explotan quieren seguir o desean explotar en el futuro. ¿Cuáles son los requisitos para hacerlo? Pues tendrán en su oportunidad de aquí a septiembre, como lo establece el artículo 6º constitucional, para demostrarle a la autoridad, léase la Secretaría de Energía y léase la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que sí tienen la capacidad financiera y técnica para explotar esos campos. Pues déjenme ponerles un ejemplo, a lo mejor piden 100 campos o 1000, y en el proceso de aquí a septiembre justificarán la mitad o más de la mitad o todos. Y entonces tendrá que haber una resolución de carácter administrativo cuyo carácter es obligatorio la autoridad correspondiente. Entonces, a tu pregunta concreta, más que medir cuál es el impacto, me parece que si Pemex, y lo puedo demostrar constitucional y legalmente hablando, no realiza en marzo la famosa solicitud de ronda cero, que es lo que vinieron a pedir mis compañeras y compañeros, pues simplemente le están pidiendo que viole la Constitución. Y los que creemos en la Constitución y que además para eso nos pagan y para eso trabajamos, pues nada más decimos, pues se cumpla el texto constitucional transitorio de la reforma energética. No es un asunto al contentillo de alguien, ni siquiera de una fuerza política o de un funcionario en turno. Es una obligación contenida en la Constitución que fue votada en diciembre del año pasado. Entonces, con todo respeto, yo difiero de esta posición. Me parece más una posición de inmediatismo, de debate político de aquellos que evidentemente y públicamente no han estado de acuerdo con la reforma, lo cual es su derecho. ¿Cuál sería la posibilidad para que la obligación de Pemex de presentar ronda cero en marzo no se diera? La única posibilidad es modificar la Constitución. Y hasta donde sea, al día de hoy no se presentó una iniciativa en ese sentido. Entonces no va a ser con una conferencia de prensa, con un exhorto, que vamos a modificar la Constitución. Sería faltarnos al respeto a nosotros mismos. Senador, dos dudas muy específicas. La primera tiene que ver con que el retraso, dicen, lo dijeron hace un momento los senadores periodistas, en la entrega de las reformas reglamentarias de energía, además de la de telecomunicaciones, obedecen a que el PRI y el gobierno del presidente Peña Nieto no se ha puesto de acuerdo con los poderes fácticos en el contenido de dichas reformas y por ende se está presunta o realmente salvaguardando dichos intereses que, comillas o sin comillas, responden a intereses ajenos al país, transnacionales, etc. Tu comentario sobre el punto. Y en paralelo, senador, el propio PAN ya subrayó que ustedes están queriendo, y el gobierno del presidente Peña Nieto también están queriendo modificar el espíritu de las reformas constitucionales en materia energética porque no se está respetando, por ejemplo, la designación del Comisionado Nacional de Energía, el Comisionado de Regulación, también sobre el particular, y el Fondo Mexicano del Petróleo, etcétera. Todo, más bien los comisionados creo que son los temas centrales, y que por eso, hasta que no se vea el tema, pues no se van a volver a regresar a la mesa, más el asunto de oceanografía, que por cierto me gustaría que me dijeras cómo va o no avanzando en tu calidad de titular de esa comisión. A ver, y te agradezco. Jaime, a ver, miren, yo no sé, siempre los espacios en el Poder Legislativo, antes de que ocurran cosas, pues dan lugar a un mar de especulaciones, y creo que ustedes son testigos de ello. Los espacios siempre adquieren diferentes interpretaciones. Lo que yo puedo compartirles es que desde diciembre, con un espacio de vacaciones bastante escaso, y siendo parte de un partido que hoy es gobierno, nosotros no hemos descansado un solo día tratando de construir una legislación en materia de energía, y sé muy bien que en materia de telecomunicaciones también, que dimensione y dé los instrumentos para la implementación de las complejas y enormes reformas constitucionales que hicimos.
¿Por qué en materia de energía es tan laborioso? Pues porque cambiamos un modelo, por cierto, enraizado por más de 76 años. 76 años y 2 días, por cierto, porque acaba de ser la expropiación. Entonces yo sí, con todo respeto a esas especulaciones de los poderes fácticos, pues por lo menos en el tema energético puedo ser testigo de que no es así. De que sí queremos dar muestra de un trabajo serio y profesional que dimensione en su exacta magnitud el cambio constitucional que hicimos, no de 3 artículos, sino del contenido de 21 artículos transitorios que al parecer hay quien no los quiere leer, porque se vienen a pedir cosas fuera de lugar desconociendo lo que contiene la Constitución. Segundo, escuché con interés que el senador Preciado hace unos días, y entiendo el calor y la pasión de la política, hablaba de que se levantaban de una mesa. Yo la verdad es que no sé de qué mesa habla, ¿no? Porque pues yo, en la mesa que yo he estado trabajando con el gobierno, pues hemos estado nosotros que somos parte del gobierno. Pero no hay una mesa de otra índole. La habrá sin duda aquí y en Cámara de Diputados, en donde determine el Ejecutivo que sea Cámara de origen la legislación secundaria. Entonces eso de pararse de la mesa, lo primero que tendría que existir es la mesa. Por lo tanto, en esa expresión pues va implícita mi respuesta. Yo lo único que les puedo dar garantía es que nadie pretende desnatar, diluir una reforma que no hay forma de diluirla. Valdría la pena exhortar respetuosamente a que se lean los 21 artículos transitorios. Esos ya son una norma y ya dicen cómo son los reguladores, qué contiene el fondo del petróleo, cómo va a ser la legislación de medio ambiente, la materia de los contratos, incluso se ponen las contraprestaciones. Y eso lo hicimos precisamente para evitar estas especulaciones. No siempre se logra lo que uno quiere, pero lo único que puedo ofrecer como prueba de que nadie pretende diluir nada, pero que además no hay forma de hacerlo, es que hay 21 artículos transitorios que esa posibilidad la desvanece. Y por último, en el tema de oceanografía yo haría 2 precisiones. Los grupos parlamentarios se están poniendo de acuerdo para poder determinar quién integra esa comisión. Yo agradezco las muestras de que se expresó de que yo iba a encabezar la comisión. Seguramente es porque pues yo presido la Comisión de Energía, pero no necesariamente es así, también lo quiero decir. Me parece que una comisión de coadyuvancia, porque ni siquiera es una comisión investigadora, que se crea con la voluntad política para esclarecer todo y no esconder nada, pues está muy lejos de ser la Comisión de Energía. Yo creo que es más bien un tema de corrupción y de justicia. Yo estaré sujeto a lo que mis compañeros quieran, no solo del PRI, sino de todos los grupos parlamentarios. Se ha expresado que yo la voy a presidir. La verdad es que eso es algo que no se ha decidido todavía, porque ni siquiera tiene todavía la determinación de cada grupo parlamentario de nombrar a sus integrantes. Lo único que deseo, esté yo en ella o no, porque finalmente tenemos estrategias y me coordino a través de mi líder parlamentario, pues es que una comisión de esa naturaleza solo coadyuve a una investigación de algo que lo voy a decir con todas sus letras. Discúlpenme, es un fraude entre 2 particulares. Lo que tenemos la obligación es revisar que no haya habido un daño patrimonial a Pemex. Pero el origen de ese fraude o presunto fraude pues es un banco que fue defraudado por una persona moral llamada Oceanografía. ¿Cuál es el interés político nuestro? Que se esclarezca si hubo o no daño patrimonial. En caso de que lo hubiera, ¿quién fue el responsable? Y si es parte de esta administración o del pasado, que se le sancione con todo el rigor de la ley. Pero eso no nos toca a nosotros. Eso le toca a un lugar que se llama la Procuraduría General de la República. Y tratándose de delitos bancarios, pues sin duda la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que están trabajando y que no necesitan de que nosotros hagamos comisiones para que lo hagan. El Estado de Derecho en el que viven las instituciones de México, para eso tiene división de poderes. Entonces yo estaré muy atento a los acuerdos que se tomen. Yo no quiero revolver el trabajo de un caso entre particulares con una legislación secundaria que el país está necesitando, porque lo más difícil que el país necesitaba para los que creemos en ese esquema ya se hizo, que es la reforma energética, y que esa es la que hoy vengo aquí a defender cuando se solicita que no se cumpla con la Constitución, porque eso es lo que se vino a pedir aquí hace ratito,
que no se cumpla con la Constitución. Y nosotros juramos guardar y hacer guardar la Constitución de la República. Esa es nuestra chamba. Perdón, senador Preciado, dicen que ustedes quieren satanizar concretamente a Lavalle, a Pancho Domínguez y a Juan Bueno sobre el caso. Pues mira, el ustedes es muy duro. Si a mí me encuentran una prueba de que yo he querido satanizar a alguien, pues me avisan. Yo no me pongo sacos que no me corresponden. La última pregunta del señor David Carpante de W Radio. Senador, quisiera preguntarle si no está abonando a todo este ambiente de especulación en las dos reformas el hecho de que el Ejecutivo esté retrasando en cierta forma, está haciendo las negociaciones que algunos acusan deberían de llevarse a cabo dentro del Senado, las está realizando todas afuera y está presionando precisamente sus tiempos ya cuando quedan 10 días precisamente para responder acerca de estas leyes secundarias. Quisiera su opinión acerca si esto está afectando y si no va a afectar precisamente para estas cuestiones respecto específicamente a la ronda cero. La ronda cero, el hecho de no tener las leyes secundarias no está dejando como abierta la posibilidad a otras cuestiones, precisamente a que no se defina cómo se va a llevar este proceso. Y quisiera preguntarle también acerca de lo que decían en la conferencia de prensa pasada. Dicen que su petición es que las reservas probadas, las 1P, deberán ser asignadas a Pemex y no a las privadas. ¿Existe este riesgo de que Pemex pierda ya las asignaciones respecto a las reservas probadas? Porque esto es lo que decía, que lleva años cumpliendo con ese trabajo y ahora tiene que demostrar que puede hacer lo que lleva años haciendo. Gracias. Primero, no acepto y no admito el adjetivo de satanizar. Yo creo que cuando ustedes vean o cuando leamos la Constitución en el alcance de 29 leyes secundarias, me parece que no son chilaquiles y que hay que hacer un trabajo serio. Y que si por tardarnos algunos meses para algunos la iniciativa del Ejecutivo viene robusta y se logran los acuerdos que queremos alcanzar, la espera de este país después de un modelo de 76 años bien vale la pena. Yo no creo en esas perversidades y menos en el jefe de la nación que ha tenido la valentía y la decisión de hacer reformas que al final del día tienen costo político y que él las ha hecho a un lado. Nosotros estamos trabajando por el bien de un país que necesita un sector en competencia, entre otras cosas, por cierto, para que ya no haya tanta corrupción, para que haya inversión y para que haya empleo. Esa es nuestra intención. Hay la intención de quienes se quieren quedar en hace 76 años pensando que el mundo no cambió y que los campos que hoy tiene Pemex nunca se van a acabar. La noticia es que se están acabando y que tenemos que hacer algo. Y segundo, la estrategia de Pemex será vista desde el punto de vista empresarial de la empresa de todos los mexicanos. Pemex escogerá con qué se quiere quedar. Para poder quedarse con lo que se quiera quedar, va a tener que demostrar capacidad financiera y capacidad técnica para la explotación de esos campos. Por eso es ronda cero. Por eso en la ronda cero solo participa Pemex, porque es la empresa de los mexicanos que lleva a mano. Y con eso la vamos a estar dotando de un gran patrimonio, además de una nueva figura administrativa para competir con las demás. Entonces el modelo es así. ¿Qué va a escoger Pemex? Pues mira, me parece que estamos muy prontos a saberlo. Pero más allá de interesarnos qué es lo que escoge, lo que habrá que leer, y hay veces pues hay que leerle mucho para entender por qué quiso esos campos y cuáles fueron sus razones financieras y técnicas. Pasando la ronda cero, el patrimonio de Pemex va a ser muy grande y en ronda 1 va a poder competir con los demás. Es decir, Pemex para asignarse campos y ganar campos no solo tiene la ronda cero, son dos tiempos distintos. Entonces en esa medida pues yo esperaría que la fundamentación, la solicitud de Pemex, que se resolverá hasta septiembre, pues lleve todo una narrativa y una justificación técnica, financiera, soportada para que Pemex sea más fuerte de lo que hoy es, que por cierto es una empresa que ha venido perdiendo valor precisamente porque las reservas se han ido acabando. Senador, ¿nos puede hacer un par de preguntas? Por supuesto. Gracias. Aquí está la botella de crónica. Primero, menciona usted que hay una mesa entre gobierno federal, legisladores del PRI. Entonces están mintiendo. Como ocurre en cualquier gobierno. Están mintiendo entonces el PRD y el PAN, que los dos coinciden en que sí se han estado haciendo negociaciones alternas a este Senado. Primero.
y que no se ha cumplido con lo que se ha acordado y que por eso los enfados. Entonces, acláreme eso. Segundo, Pemex, ¿hasta cuándo va a estar fortalecido? Porque ha tenido ahorita muchísimas dificultades en infraestructura, en inversión, y yo no creo, digo, no soy especialista tampoco, pero no creo que en 3, 4, 5 años esté totalmente fortalecido para competir. Usted dígame en cuánto tiempo podría estarlo. Gracias. Pues mire, yo conozco de lo que hago, entonces no voy a caer en el garlito de usar adjetivos descalificativos. Yo sé del trabajo que he venido realizando en mi responsabilidad como priista y hoy el PRI es gobierno. La otra mesa, la que usted señala, pues yo no la conozco. Bueno, que usted señala que ellos dicen que existe, pues yo no la conozco. Entonces, si existe esa mesa, yo no estoy. Por lo tanto, cuando se habló de esa mesa, pues yo levanté la ceja con signos de extrañeza. Creo que la mesa más importante para debatir en el Congreso es el Congreso mismo. Y creo que estamos próximos a recibir el contenido de una iniciativa, que es el derecho que tiene el Ejecutivo Federal, para que justamente en la mesa donde se tomen decisiones, se tengan que tomar. Voy a poner el mejor de los ejemplos. Si uno revisa la iniciativa del presidente Peña o la iniciativa del PAN frente a la reforma que hicimos, pues yo creo que cualquier expectativa era muy corta frente a lo que hicimos. Y eso se hizo aquí. Se hizo en este Congreso. ¿Con quiénes? Pues con los que quisieron reforma constitucional. Hay quienes a los foros quisieron ir, entonces pues eso sí no se puede. Y la segunda era cuándo se fortalece Pemex. A ver, Pemex está en un proceso a partir de una reforma aprobada por los mecanismos constitucionales para hacerlo. Un proceso de fortalecimiento fundamental para Pemex, pues sin duda es la ronda cero. Otro proceso es que teniendo la legislación secundaria, Pemex se transforma en una empresa productiva del Estado, que es la nueva figura contenida en el 25. Otra forma de fortalecer a Pemex es cuando entremos a la discusión de la circunstancia financiera del Pemex de antes y del Pemex de hoy. Pero lo que te puedo decir, más allá de tener una varita o una bola de cristal de saber en cuánto tiempo, es que lo que es demostrable e inevitable es que tenemos un gran compromiso por fortalecer un Pemex que hoy no está en su mejor momento y que necesita de muchos cambios y que los estamos emprendiendo institucionalmente a través de leyes. Senador, cuando usted habla de que se está pidiendo prácticamente que se viole la Constitución con la demanda de que se detenga la ronda cero, ¿no se está también violando la Constitución cuando no hay una legislación secundaria que aporte, que dé los elementos como para que Pemex, que usted mismo acaba de decir está muy mal, pueda realmente competir y entrar a ese que sería un proceso donde va a depender que sobreviva porque se va a decidir qué campos puede seguir explotando? Muchas gracias. Mira, con todo respeto, yo creo que si leemos el artículo 6º transitorio de la reforma constitucional, no solo no se está violando nada, precisamente porque se estableció desde la reforma constitucional que en el mes de marzo Pemex tendría que hacer la solicitud de la ronda cero. En el 6º constitucional, aprobado por más de 2/3 partes, se estableció el mecanismo para hacerlo. No depende del otro. Yo lo único que digo es que la Constitución no se pone al capricho o al contentillo de alguien cumplirla o no. Y esto, aunque a algunos no les guste, esta es norma vigente. Entonces no hay tal. El 6º constitucional transitorio de la reforma energética, que por cierto es bastante abundante, especifica los procedimientos de la ronda cero y ese ya fue aprobado en ambas cámaras. ¿Y no hay también un plazo para que se legislara en torno a las secundarias? Sí, tenemos este periodo. ¿Está por terminar también? ¿Estarían violando No ha terminado. Si No ha terminado. Y lo que sí termina es marzo y el 6º constitucional transitorio de la reforma energética estableció marzo del 2014 para que Pemex haga la solicitud. La resolución de ronda cero, el 6º transitorio también establece que será en septiembre de este año.